Bueno, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo? Lo que se entiende como la doctrina de las Escrituras es la bibliología. Y esta rama de la teología estudia lo que ya hemos venido explicando, ¿verdad? Lo que hay alrededor de la Biblia, todo lo que concierne en cuanto al estudio de lo que es la Biblia, cómo se formó, su inspiración, su autoridad. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la veracidad. La clase pasada pudimos aprender acerca de la inspiración. ¿Se acuerdan? Que creemos que la palabra de Dios es inspirada, es divinamente inspirada, es una obra completamente divina. Sí, cierto, Dios utilizó hombres, pero no utilizó a cualquiera para que pudiera escribir. Fueron hombres que se guardaron, fueron hombres que fueron obedientes a Dios, fueron hombres que tuvieron testimonio delante de Dios. Y Dios inspiró a estos hombres a escribir todo lo que tenemos hoy en la Biblia. Todas las enseñanzas, todas las doctrinas que Dios nos dejó en su palabra son las que Él quiso dejar, son las que realmente Él quiso plasmar. Y hemos aprendido que a la Biblia no le falta, a la Biblia no le sobra nada. Amén. Entonces, continuando con esto, vamos a seguir aquí. Miren, desde el principio, la batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad. En un sentido, porque la serpiente, ¿se acuerdan allá en el Edén? Cuando se presentó ante Eva, se presentó con palabras engañosas, ¿verdad? Cuestionando la veracidad de la palabra que Dios les había dado. ¿Se acuerdan la orden que Dios les había dado a Adán y Eva? Que era de no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Bueno, aquí Satanás, el enemigo de nuestras almas, se les presentó cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque algo que va a ser constante en nuestras vidas es que a veces el enemigo va a querernos hacer cuestionar si realmente lo que la palabra de Dios dice es verdad. Pero nosotros creemos que todo lo que la Biblia enseña y todo lo que la Biblia dice es verdad. No hay duda en eso, ¿verdad? Todos creemos que es verdad lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, poner en duda la revelación directa de Dios ha sido la táctica de Satanás desde entonces. Desde el principio siempre ha sido así. Como revelación perfecta de Dios, miren, la Biblia, dice aquí, refleja el carácter glorioso de su autor. A través de lo que Dios plasmó en este hermoso libro, podemos conocer su carácter, su naturaleza y muchas cosas. Debido a que Él es el Dios de la verdad, su palabra es infalible. Debido a que Él no puede mentir, su palabra es inerrante. Debido a que Él es el Rey de Reyes, su palabra es absoluta y suprema. Aquellos que desean agradarle deben obedecer su palabra. Por el contrario, aquellos que no honran las Escrituras por encima de cualquier otra verdad, deshonran a Dios mismo. Vemos que no podemos nosotros decir que creemos en Dios, pero que no creemos en la Biblia. Es como aquellos que dicen que creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Son cosas que no podemos separar. Son cosas que no podemos creer o intentar, ¿verdad?, verlas de manera separada. No, si creemos en Dios, debemos creer su palabra y también debemos creer en su iglesia, en la iglesia que Dios estableció. Y tenemos que creer en la enseñanza que toda la Biblia nos da y que toda la Biblia nos proporciona. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, no es algo que nosotros nos inventamos. Debido a que los reformadores reconocieron a Jesucristo como única cabeza de la iglesia, y hoy nosotros creemos, ¿verdad?, que Él es la cabeza de la iglesia, se sometieron gustosamente a su palabra, dice, como la única autoridad dentro de la iglesia. Así reconocieron que todos los verdaderos creyentes a lo largo de la historia han afirmado que solo la palabra de Dios es nuestra regla suprema para la vida y la doctrina. En consecuencia, también se enfrentaron a cualquier autoridad falsa que pudiera intentar usurpar el lugar que corresponde a las Escrituras, y al hacerlo expusieron la corrupción de todo el sistema católico romano. Es decir, que los reformadores creyeron que la Biblia es verdad y que no hay autoridad más elevada que la palabra de Dios para la iglesia, porque Dios mismo la inspiró y mandó a que todas las enseñanzas que necesitamos como la iglesia, como pueblo de Dios, estuvieran ahí. No hay, en ese sentido, no hay una autoridad más para nosotros, y no debe haber para nosotros como cristianos una autoridad más elevada que la palabra de Dios. Es decir, que lo que Dios dice en su palabra, eso es, y no se cuestiona. No podemos nosotros querer buscarle algo de falsedad
porque ya sería ir en contra de Dios mismo y de su carácter y de su naturaleza. Todo lo que la Biblia dice es verdad y nosotros tenemos que creerlo. Porque una vez que conocemos al autor, bueno, eso lo vamos a decir un poquito más al final, entendemos que la palabra, verdaderamente la Biblia, la palabra de Dios proviene de Él. Bueno, ¿qué podemos aprender acerca entonces de las Escrituras? Como decíamos en la clase pasada, que afirman ser inspiradas. Miren, en el Antiguo Testamento, en el primer punto principal, vamos a ir entrando ya de lleno. En el Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Es decir, que la Biblia nunca se proclama, en la Biblia nunca se postula, nunca se presenta como una obra de las habilidades o las capacidades de los hombres o de las personas. Toda la gloria en la Biblia siempre es para Dios. La Biblia y todas las enseñanzas y todas las doctrinas que Dios nos deja en su palabra nos llevan a glorificar a Dios y ponen a Dios como el protagonista verdadero de la historia. No nosotros. Claro que Dios nos usa, claro que Dios nos da capacidades, claro que Dios nos da un lugar, un rol, un llamado que debemos cumplir, eso es cierto, pero el que hace todas las cosas a través de nosotros es Él, y toda la gloria siempre es para Él. El vocablo, fíjense, o frase, y dijo Dios, o Dios dijo, o su equivalente, como dice aquí, se emplea aproximadamente más de 2,600 veces, casi ninguna, ¿verdad? La historia, la ley, los salmos y las profecías, se afirma que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Eso lo dijimos la semana pasada y creemos que es una obra divina. Hay cosas que por la naturaleza de la obra de Dios puede llegar a nuestra mente, no nos llega a alcanzar, pero lo que sí alcanzamos a comprender que Dios nos ha dicho, eso es lo que tenemos que creer. Dios inspiró a sus siervos a escribir todo lo que está aquí. Amén. Por ejemplo, pues ahí están los versículos que yo les dejo como referencia para que vean cómo, y uno con el que abrimos, 34, 27, y aquí está el 28 de Éxodo, cómo Dios siempre pone que Él es el autor de su palabra, de todo lo que está escrito. Porque en el desierto, ¿quién le dio los mandamientos a Moisés? Dios, ¿verdad? No fue que se juntaron ahí y empezaron a echar suertes, una lluvia de ideas, a ver qué se podían inventar para hacer la Biblia o las leyes o la ley. No, Dios mismo escribió los 10 mandamientos para su pueblo. Dios mismo se los dio. Y que Dios nos dé algo en ese sentido es lo que necesitamos. Y necesitamos su palabra, ¿sí o no? En todas las áreas. Yo creo que no hay ninguna área en la que la palabra de Dios no nos ayude. No lo digo yo creo en el sentido de dudando, sino lo creo con fe. Yo creo que la palabra de Dios nos ayuda en todas las áreas. Si tenemos alguna situación que estemos pasando, cómo podemos verdaderamente ser libres de la amargura, cómo podemos perdonar genuinamente, cómo podemos amar genuinamente, cómo verdaderamente podemos cambiar o ser limpiados, purificados, todo lo que tengamos necesidad de ser transformados, la palabra de Dios nos enseña en todas las áreas. El problema es que nos gusta a veces batallar. Digo nos gusta porque es lo que uno pensaría de alguien que tiene a su lado a la palabra de Dios, a la Biblia, y la tiene cerrada, pero vive batallando. Pues ¿por qué más será? Porque le gusta, cuando ya la palabra de Dios está ahí para enseñarnos, para instruirnos. ¿Cuál es el problema? Pues qué bueno que el método de Dios le duele la carne, ¿sí o no? El método de Dios siempre nos lleva a renunciar al pecado, a lo pecaminoso, a lo que nos contamina delante de Dios, y eso a veces no es muy grato, pero no podemos negar la realidad de que todo lo que la Biblia nos dice, como Dios nos lo pide, verdaderamente funciona. Ahora, vamos a ver un poquito de la evidencia de la veracidad del Antiguo Testamento, cómo nuestro Señor Jesús la respalda. Miren, aquí en el primer punto dice, Él reconoció que Adán y Eva fueron creados por Dios. Fíjense esto. Nosotros creemos igualmente esto, o al menos deberíamos creerlo, que fueron dos seres vivientes, no solamente o meramente símbolos del hombre y la mujer, y que ellos actuaron de formas específicas. Esto lo podemos ver en Marcos 19, 3 al 5, y después en el capítulo 10, versículos 6 al 8. Jesús no citó la historia de Adán y Eva como una metáfora, ¿sí me explico? Como algo simbólico. Verdaderamente Adán y Eva existieron. Mucho a veces se intenta decir acerca del relato del Génesis y se intenta interpretar como algo metafórico. Pero aquí Jesús, en el caso de Adán y Eva, nos muestra que verdaderamente
Dios creó a un hombre que le puso por nombre Adán y a una mujer que Adán después le puso por nombre Eva. ¿Okay? Y esto pues él lo muestra aquí en estos pasajes. ¿Qué más? Él verificó los eventos conectados con el diluvio y los días de Noé, específicamente que existió un arca y que el diluvio destruyó a todos los que no estaban en el arca, en esa arca. Esto lo dice en Mateo 24, vamos a leer ahí rápido ahí si trajo su Biblia. Mateo capítulo 24. Alguien que sea el más rápido lo para leer ahí. Mateo capítulo 24, yo sé que ya no está de moda traer Biblias físicas, pero bueno, 24, 38 al 39. ¿Quién más? Sí, hermano, ayúdenme por favor ahí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén, gracias hermano. Fíjense, y aquí vemos que Jesús cita y hace referencia a la historia de Noé, pero fíjense, no solamente como una ilustración, como si hubiera sido una ilustración o una metáfora. Ya aprendimos en hermenéutica que es metáfora, ¿se acuerdan? Entonces, sino como una historia que realmente sucedió, porque realmente sucedió. Ahora, en dos ocasiones separadas, él autenticó la destrucción de Sodoma llevada a cabo por Dios y la historicidad de Lot y de su esposa. Vamos a Mateo para leer rápido ahí, capítulo 10, versículo número 15. Amén. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable que el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, fíjense que aquí Jesús vuelve a mencionar hechos del Antiguo Testamento que realmente ocurrieron, que fueron historias verídicas. Él aceptó como verídica la historia de Jonás y el gran pez en Mateo 12:40. Reconoció la historicidad de Isaías en el capítulo 12, igual ahí en Mateo 12:17. Elías 17:11 al 12. Ya voy a mencionar nada más a los personajes, pero ahí están las citas entre paréntesis. A Daniel, Abel, Zacarías, Abiatar, David, Moisés y sus escritos, Abraham, Isaac y Jacob. Cristo no solamente eludió a estas historias, sino que autenticó los eventos que contienen la historia como historia factual en los que se debe confiar plenamente. Verdaderamente fueron hechos y son historias que realmente sucedieron. Dios en su soberanía y su misericordia, estas no son historias que se inventaron Moisés o el que haya escrito este libro de Génesis. No, o sea, realmente pasaron. Dios realmente nos deja una enseñanza ahí. Además, estos eventos incluyen muchos de los pasajes controversiales del Antiguo Testamento, como la creación, el diluvio y milagros principales que incluyen a Jonás y el pez. Obviamente, nuestro Señor consideró que Él tenía una Biblia confiable, y no solo confiable, sino históricamente verídica, en la que cada palabra era confiable. No por nada la citó. Miren, y hoy en día hay mucha gente que, es decir, para resumir esto, todo lo que Jesús dice en los evangelios acerca de las historias del Antiguo Testamento no las dice por decirlas. Él afirma que todo eso realmente pasó. Luego de repente por ahí andan circulando videos de que son metáforas, de que son puros símbolos, pero Jesús nos dice otra cosa. Además, fíjense, es interesante que hay otros que quieren decir que a la Biblia le faltan libros, como citando o haciendo referencia a los que después vamos a hablar acerca de la formación del canon, si Dios quiere, la próxima semana, pero no es el tema hoy. Solamente para que vean que si ninguno de esos libros fuera inspirados, ni no tuvieran enseñanza sana, ni valor alguno, Jesús no los habría citado. Jesús no los habría considerado, pero los menciona. Y Él valida, porque Él mismo es Dios, que estos son escritos verdaderos. Que es curioso que Él no cita ningún apócrifo, como muchos a veces quisieran en estas partes o para pedazos largos, o considera libros apócrifos como el de Enoc, si no lo hubiera citado. Bueno, pero para ver que veamos cómo Él respalda esta evidencia. Si halláramos que Él solamente usó o enseñó una forma general acerca de la Biblia, entonces concluiríamos que Él creía en su confiabilidad de manera general. Si por el contrario encontramos que Él confió en los detalles más mínimos de la Biblia como precisos, entonces tenemos que concluir que Él la creyó inerrante aún en sus detalles. ¿Por qué? Pues bueno, porque Él mismo la había inspirado. Entonces todo lo que leemos en este caso del Antiguo Testamento tenemos que creerlo como verdad porque es verdad y Jesús lo respalda. Ahora, ¿qué hay acerca de la inspiración del Nuevo Testamento? ¿Hay alguna evidencia o el Nuevo Testamento
no es o es menos que el antiguo. Fíjense, Jesús cumple el Antiguo Testamento, porque luego de repente podemos creer que pues, el Antiguo Testamento tiene más peso que el Nuevo, o el Nuevo que el Antiguo. Ambos tienen su importancia y por eso están ahí. Fíjense, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo hasta que todo se haya cumplido. Esto lo dijo en el Evangelio de Mateo. Bueno, primeramente, ¿a qué se refería Jesús con esta promesa o cuál es esta promesa? Es que la ley y los profetas no serán abolidos, sino cumplidos. Es decir, que todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, la ley, verdaderamente Jesús lo cumplió. En este caso, Él venía a cumplirlo. Abolir no significa no cumplir algo y cumplir significa llevar a cabo las promesas. Cristo está garantizando algo tocante a las promesas, que las promesas no fallan. En segundo lugar, ¿qué abarca esta promesa? Bueno, pues la promesa abarca toda la ley y los profetas. Esto incluye todo el Antiguo Testamento. Lo que en ese momento sería la Biblia de nuestro Señor, porque en ese tiempo, cuando Él estaba aquí, solo estaba completo el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, contextualizando, esa era la Biblia que ellos tenían en esa época, el Antiguo Testamento. La ley, pues quiere decir, tiene el mismo sentido en el versículo 18, ahí en el capítulo de Mateo que leímos. En tercer lugar, ¿con cuánto detalle se cumplirán las promesas del Antiguo Testamento? El Señor dijo que podemos estar seguros que las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán por las mismísimas jotas y tildes. Ya ven que dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde. ¿A qué se refería o qué es lo que estaba diciendo? Miren, la jota, o lo que se traduce jota en español, es el equivalente a la letra hebrea yod, ¿ok? Esta es la más pequeña del alfabeto hebreo. Ocupaba proporcionalmente alrededor del mismo espacio que un apóstrofo o apóstrofe, y a veces esa rayita que ponemos arriba de las letras, en una línea escrita a máquina o como lo escribimos en nuestro idioma. Aunque es la más pequeña de las letras hebreas, es tan importante como cualquier otra letra, porque las letras se componen de palabras, las palabras componen oraciones y las oraciones componen las promesas. Si, por ejemplo, dice aquí, usted escribe de una forma, esa es la palabra. Alguna palabra, si usted la escribe, esa es la palabra. Pero ¿qué pasa si la escribe de otra manera? Aunque sea con la variación de una sola letra, esa palabra cambia y ya es otra diferente. Por ejemplo, la palabra asa significa agarradera. Si le cambiamos una letra a asa y le ponemos otra, podemos cambiar el significado y decir, por ejemplo, en este caso, osa. Aquí cambiamos la primera A por una O y aquí significa otra cosa diferente. En este caso, pues un animal. Pero si se le agrega a la primera palabra, asa, si se le agrega una letra más, una P, ¿qué dice? Pasa. Las letras individuales cambian a las palabras. Nuestro Señor prometió que ni una jota faltaría. Cada promesa se cumplirá exactamente como fue escrita. Y está muy claro para nosotros que todo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, acerca de lo que debemos comportarnos, acerca de la naturaleza de los seres humanos, es verdad. Todos hemos leído Romanos 1, ¿verdad?, donde empieza a escribir Pablo cómo es la naturaleza de los seres humanos alejados de Dios. ¿Se acuerdan que después, más adelante, le advierte a Timoteo cómo sería el mundo antes del fin? ¿Se acuerdan? Que iba a haber gente avara, amadora de sí misma, desobediente de los padres. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y es cierto o no? ¿Se cumple sí o no? Claro que se cumple, porque es Dios mismo a través de sus hijos hablando, porque todo lo que Dios nos dice es verdad. Aunque a veces la verdad, como luego decimos, ya no peca, pero incomoda, ¿no? Que todo lo que la Biblia nos dice es verdad. Observe, fíjense que Cristo no comenzó con los conceptos para entonces permitir que se usaran palabras opcionales
al comunicar esos conceptos, como se cree o algunos creen en la llamada inspiración de conceptos. ¿Se acuerdan que hablamos que la semana pasada en la inspiración que hay quienes creen que la Biblia es inspirada solamente de una manera a veces muy general, como las ideas solamente son inspiradas, o hay una corriente teológica que cree que las doctrinas son inspiradas, pero no necesariamente cada letra o literalmente cada frase es inspirada, solamente las doctrinas o las enseñanzas que nos ayudan. Y esa manera y esa creencia está equivocada porque está desvirtuando la palabra de Dios. Nosotros queremos, como dice, ¿se acuerdan en Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, él comienza por otro lado. Las promesas se basan en las palabras y tal como se deletrean, en esas palabras se puede confiar totalmente en cada detalle. Yo le podría escribir a alguien una carta, yo le podría escribir a alguien un mensaje y a lo mejor mis palabras pueden ser falsas, pueden ser con una doble intención, pueden ser engañosas y eso al tiempo me va a delatar. Pero la palabra de Dios, al ser verdad, permanece y prevalece para siempre. Esa es la diferencia de las palabras humanas a las palabras divinas. Tampoco dijo nuestro Señor que las promesas se cumplirían con tal que fuesen culturalmente apropiadas en el tiempo de su cumplimiento. Simplemente que todas las verdades se van a cumplir como Dios las enseña. Hay algunos círculos hoy en día, en algunos círculos hoy en día las promesas se reinterpretan o se intentan reinterpretar a nivel cultural, invalidando de esta forma las promesas originales. Pero Cristo enseñó que podíamos contar con el simple cumplimiento de las promesas originales, tal y como se deletrean en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la tilde es es aún más diminuta que la J, retomando el ejemplo que estábamos dando. Mientras que una J es una letra completa, la tilde es solamente parte de una letra. La presencia de una tilde forma cierta letra, pero su ausencia causa que esa letra se convierta en una diferente. Y vamos a ver un ejemplo de lo que, para poderlo tener más claro, y eso yo se los dejé ahí en sus notas para que ustedes lo pudieran ver, cómo es o cómo cambia ahora en el original, en el hebreo, una letra de otra. Porque a veces, incluso en el español también pasa, si le agregamos una línea o un punto puede cambiar, pero fíjense cómo sucede en el hebreo, porque esa era la imagen que Jesús estaba transmitiendo cuando habló en el original. En este caso el hebreo, porque pues ya saben, ¿no? Él hablaba, según la historia, arameo. Aunque los evangelios y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Fíjense, por ejemplo, la letra Bet se escribe de esta manera y ahí lo tienen ustedes. Es como un ganchito, ¿sí ven? Y abajo tiene una línea, ¿no? Como el horcado, pero al revés, ¿no? Pero pues así. Luego la letra Kaf es otra línea que parece como un gancho, pero sin la parte de abajo. Es como un gancho así. Obviamente, así pueden ser un poquito similares, ¿no? Así a simple vista, nada más. La única diferencia entre las dos letras es que hay una línea horizontal abajo de la letra Bet. ¿Sí ven? Que una tiene abajo una línea y la otra no la tiene. Bueno, se extiende un poco más hacia la derecha que la línea vertical, mientras que no aparece ninguna extensión, en este caso en la letra Kaf. Esa extensión, la línea horizontal que dijimos, que está por abajo de la otra, es una tilde. Esa línea es una tilde, ¿ok? Para que lo vayamos conectando ahí. Si está presente la tilde, entonces la letra ya no es una Bet, no una Kaf. Y si está ausente, esa letra es una letra Kaf. ¿Ok? No café, hermanos, no estoy hablando de café ahorita, no se proyecten ahí. No, es una Kaf. ¿Ok? Así se llaman las letras en el hebreo. Estas letras. Y según uno, se une una Bet o una Kaf. Así obtendrá palabras diferentes. Otro ejemplo es la letra hebrea Dalet. Fíjense, esta se escribe de esta manera. Esta parece como una T. ¿Sí ven? Que parece como una T. Está la rayita y luego la línea hacia abajo. Y la otra letra es la letra Resh, ¿ok? Y esa es una línea como una I pero sin punto, ¿verdad? Parece como una I pero no tiene punto, ¿ok? Fíjense cómo están. La tilde solamente es la parte de arriba ahora, la línea que está arriba, la línea horizontal. Esa es la tilde aquí. Y eso es lo que los diferencia, la que se extiende como que más hacia la derecha, ¿no? Pero una palabra escrita con una Dalet es diferente a una que se escribe con una letra Resh.
obviamente, aunque la diferencia sea una pequeña línea, va a cambiar el significado. La promesa del Señor fue que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplirían precisamente como fueron escritas. Y esa es nuestra convicción. ¿Creemos que las profecías son verdad? Claro, claro que sí. Dios un día va a juzgar al mundo entero. ¿Cuántos creen eso? ¿Y no les da miedo? Aleluya. Dios un día va a juzgar al mundo entero. No, puros valientes, nadie dijo que sí es todo, hermanos. A ver cómo nos va, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que creer. Las profecías acerca del Mesías se cumplieron en Jesús. Que muchos lo interpretan de una manera muy diferente o lo quieren presentar, pero ya entramos en otros temas de interpretación, pero se cumplieron en Jesús. Todas las promesas del Mesías se cumplieron en esta primera venida acerca de Él, se cumplieron. Todavía falta el regreso, el segundo round. En particular, la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo traía a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les habría enseñado y que el mismo Espíritu nos guiaría y los guiaría, y a ellos los guió a toda verdad. Miren, para conectar estos dos primeros puntos, Jesús dijo que todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir en un sentido, ¿verdad? También no solo práctico, sino también profético. Pero nosotros tenemos, en ese sentido, por la gracia de Dios, ¿verdad?, la bendición de tener la guía del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Y toda verdad aquí es todas las verdades que la Biblia enseña, porque a muchos que a veces queremos interpretar al gusto del cliente, ¿no? Como luego decimos, no, las verdades a donde el Espíritu de Dios nos van a llevar son una de las verdades que la Biblia nos enseña. Todas esas verdades que van a glorificar y van a santificar y van a bendecir el nombre de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a decir mentiras. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a ver cómo podemos engañar al jefe, al patrón, cuando ya hacemos nuestras cosas en el trabajo. Espero que no sea así, ¿verdad? Pero es un ejemplo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a ver cómo podemos sacar provecho de alguien o de una persona o cómo utilizarlos. No. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a decir la verdad, a ser honestos, a pedir perdón, a pedir disculpas, a escuchar, para aprender a ser escuchados también, a entender la importancia y el rol que tenemos como la iglesia, como miembros de una congregación. El Espíritu Santo nos va a llevar a cumplir y a vivir prácticamente, diariamente, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Se acuerdan lo que decíamos en una ocasión? ¿Realmente habrá alguna objeción o algún pretexto que podemos poner delante de Dios cuando su palabra nos está diciendo algo que es bien claro? A nosotros nos gusta complicarnos la vida, ¿verdad? Más a los mexicanos y más a los del norte, ¿sí o no? No, porque yo soy así, ya sabes, la carnita asada, ¿no? Pero, ¿cómo nos va cuando nos ponemos, como nos queremos poner? Y fíjense, esto es una ofensa bien grave, pero Dios tiene misericordia muchas veces. Cuando nos queremos poner a Dios, con Dios así, no, pues mira, Señor, ¿cómo es que voy a hacer esto? Y, ¿sí me explico? ¿Cómo nos va cuando queremos hacer las cosas, como decía aquel, ¿verdad?, cantante Frank Sinatra, a mi manera? ¿Cómo nos va? ¿O cómo nos ha ido cuando hacemos las cosas como nosotros pensamos que son o que deberían ser, y no como la Biblia dice? ¿Cómo nos va cuando queremos poner nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras necesidades a veces personales por encima de la enseñanza de la palabra de Dios? Yo creo que todos hemos chocado. Si no, pues soy el único aquí. ¿Cuántos hemos chocado? Todos hemos chocado, ¿verdad? Dios, ¿se acuerdan cuando lo que decíamos el domingo, que nos enseñaba, cuando Dios le dijo a Job, a ver, siéntate aquí, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder? A veces somos ese Job, ¿sí o no? No, Señor, pero mira mi sufrimiento, que tú no entiendes mis necesidades, o qué pasa, ¿dónde estás? Y Dios dejó que pasara todo, fíjense en el proceso de Job. No quiero quitar mucho tiempo con eso. Pero fíjense cómo dejó que todo el proceso, cómo dejó que Job viviera ese proceso. Y al final, después de que sus amigos le dijeron que le dijeron, y también Job de repente dijo unas cosas de ahí, hizo su aquelarre, y después Dios le dijo, a ver, ¿ya hablaste? ¿Ya ahí? A ver, mira, ven. Pero fíjense que Dios no abandonó a Job en todo el proceso. Aunque se quejó, aunque llegó a maldecir su día de nacimiento y todo, Dios no lo dejó. Hermanos, si estamos en las manos de Dios, los procesos son difíciles, pero Dios no nos deja. Aprendamos a confiar en su palabra.
Amén. Ahora, por lo tanto, si el Antiguo Testamento es inspirado, bueno, el Nuevo también lo es. Pedro parece colocar los escritos de Pablo al mismo nivel que aquellos del Antiguo Testamento. Y tanto Pablo, esto lo podemos ver en 2 de Pedro 3, 15 al 16, y tanto Pablo como los demás apóstoles confirman hablar con autoridad divina. Y ahí están las referencias, 1 Corintios 2, 13, 1 Corintios 14, 71, y ahí están esas para que usted las pueda consultar. Bueno, ellos no lo hacían en un sentido totalitario o de autoritarismo, que no es lo mismo ser autoritativo que ser o autoritario, que ser gente de autoridad o ser una autoridad. Eso no es el tema ahorita, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades, ¿sí o no? Pero bueno, ellos hablaban no con orgullo ni con prepotencia, sino confiando en que el lugar en el que estaban y la posición en la que estaban, Dios los había establecido ahí para un propósito. Y podían hablar confiadamente a las iglesias, a los cristianos, a los hermanos de la fe en aquella época para enseñarles y transmitirles el evangelio, las verdades de Dios. Ellos confiaban que Dios los había puesto ahí y por eso les podían enseñar. Bueno, ¿qué más? Pues las escrituras tienen toda la apariencia, lo vamos a explicar de esta manera, de ser inspiradas. Lo son, pero también debemos saber que si las quisiéramos examinar de una manera superficial, podemos ver que hay evidencia. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas, y ya lo hemos visto. Y un examen de ellas revela el hecho de que su carácter, un examen revela que su carácter sustenta y apoya esta afirmación. La Biblia es inspirada por Dios. Bueno, ¿cómo podemos saber y cómo podemos notar? Vamos a ver algunas cosas. Miren, primero vamos a hablar de la exactitud de las Escrituras. En efecto, se observa que en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. No sé si aquí alguien ha leído cómo algunas otras culturas, otras civilizaciones a lo largo de la historia han descrito cómo fue la creación. No sé si ustedes han leído o han escuchado. Los griegos, los romanos, que bueno, los romanos copiaron a los griegos, nomás le cambiaron el nombre a los dioses, pero eran los mismos, ¿no? Zeus es Júpiter y así y tal. Entonces, pero eran los mismos. Entonces, los relatos de la creación, del mundo, del universo, de los seres humanos, en otras civilizaciones, en otras culturas, sí están un poco más raras, por no decir una palabra que pueda sonar un poquito feo, sino que están medio así, ¿no? Como luego decimos aquí en México, ¿no? Como que encendieron ahí una hierba muy rara y la inhalaron y como que se pegaron ese viaje y escribieron. En otros escritos, todo este tipo de historias sí son un poco, llegan a rayar en lo absurdo y en lo ilógico y en lo más fantasioso. Miren, hay gente que intenta burlarse de la Biblia que porque es fantasía, que porque es un cuento, que porque es mentira. Pero yo leo a veces los mitos griegos y digo, oye, se burlan de la Biblia, pero eso está peor, o sea, ¿sí me explico? O sea, eso está más descabellado. Entonces, pero bueno, en la Biblia no vamos a encontrar ninguna de ese tipo de cosas, que por ejemplo que hay una cultura que no creo que eran los celtas, no sé aquí uno de los eruditos que me corrija, o que creía que la tierra estaba sostenida en el caparazón de una tortuga, etcétera, etcétera. Creo que hay un mito griego que dice que el hombre fue creado a partir del colmillo gigante de una serpiente que cayó y de ahí salió el hombre. Bueno, historias que ya saben, ¿no? Muy, muy así. Pero en la Biblia no. O sea, en la Biblia no encontramos ese tipo de cosas, nada de ese tipo ahora sí que de historias un poco raras. Existe una diferencia muy marcada, insondable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro. Y la diferencia más marcada es en su origen. Mientras que otras culturas lo intentan explicar de otra manera, la Biblia nos presenta un orden en el relato de la creación lógico y razonable de cómo se dieron las cosas. No es nada descabellado. Sí, o sea, no apareció una especie de pulpo espacial, se dividió en dos y ya se creó. No, algo parecido sucede en el hinduismo, ¿no? Que Vishnu y se dividió y tal, y un rollo ahí. Pero bueno, en la Biblia no pasa eso. Miren, por ejemplo, también su unidad. La Biblia consiste en 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes.
durante un periodo de 1600 años aproximadamente y abarca una variedad de asuntos, no obstante lo cual mantiene una unidad de tema y de propósito que se puede explicar solamente si se admite que fue dirigida por una mente rectora o superintendente. Fíjense, hace poquito estaba mirando que pues no sé, le llaman filósofo, pero es un profesor en una universidad, se llama Jordan Peterson. Y él no se presume de ser cristiano, ¿eh? Porque no lo voy a poner aquí como un santo para que no me vayan ahí luego a malinterpretar. Pero fíjense, me salió él da muchas conferencias, él es maestro, no me acuerdo en qué universidad, se las debo. Pero él es canadiense, pero creo que trabaja en Estados Unidos como maestro. Él no está de acuerdo con temas de la comunidad LGBT y todo eso, pero es como casi como que de nuestro lado, ¿no? Pero bueno, pero no se promueve como un cristiano devoto. Pero fíjense, en una de sus conferencias, él puso una imagen, no sé si todos por ahí la han visto, de las referencias cruzadas en la Biblia. Parece como un arco iris, no sé si la han visto, que es así, donde es una manera muy gráfica de cómo ver todo el entrelazamiento que hay de las Sagradas Escrituras, desde Génesis, en el Apocalipsis. Es una gráfica bien padre, luego la voy a buscar y se las voy a mandar. Cómo está conectado todo, y este hombre, pues siendo lo que es y todo, lo pone en su conferencia como asombrado. Miren esto, dice, es increíble cómo es que la Biblia está conectada. Y él estaba asombrado, ¿no? Y a veces nosotros la tenemos ahí empolvada, la Biblia, toda arrumbada. Pero bueno, él estaba asombrado y bueno, yo eso lo veo y digo, gloria a Dios. La palabra de Dios está unida, es una unidad de tema. Aunque muchos de los autores no se conocieron, todos vivieron bajo las mismas verdades de la palabra de Dios. Creyeron en el mismo Dios santo, justo, eterno. Vivieron obedeciendo y conociendo y experimentando al mismo Dios, esa misma presencia. Y no es de extrañar que la Biblia esté tan conectada como lo está. No hay libro que haga eso, hermanos. No hay. Ya si lo copias, pues ya es trampa, ¿no? Pero no hay, una obra original no hay. Bueno, ¿cuántos libros se pueden justificar o pueden, como dice aquí, justificar aún 2 lecturas? Es decir, que con una o más veces que la leamos ya aprendemos todo. Bueno, la Biblia se puede leer centenares de veces, miles de veces, y aún así no nos deja de enseñar y de seguir instruyéndonos. Y tampoco hace que perdamos el interés. ¿Cuántas veces no hemos leído la historia de Job, de Caín, de Abel, del rey David, del rey Salomón, del rey Saúl, de Samuel? ¿Cuántas veces no hemos leído la historia de Sansón? Y no se diga de Jesús, los evangelios, y siempre Dios nos enseña, siempre. Los que nos queremos ser enseñados somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno. También su extraordinaria circulación, fíjense, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte y los países del mundo. La Biblia es el libro más vendido de la historia. ¿Sí saben eso? Es el libro más vendido de la historia. Bueno, y más circulado de la historia. De ahí le sigue el Quijote y luego las obras de Harry Potter para los Potterhearts. Pero bueno, la Biblia es el libro más traducido y más difundido en el mundo. Su extraordinaria circulación, no lo podemos negar, es una extraordinaria circulación. Miren, también su actualidad. Es uno de los libros más antiguos y sin embargo, al mismo tiempo, un libro moderno, dicen por ahí. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. Sí, las verdades que Dios enseñó a su pueblo en el antiguo Israel hace miles de años, en la época de los reyes, del rey David y del rey Salomón, esas mismas verdades, esas mismas enseñanzas y principios siguen vigentes hoy en día. Son verdades eternas. Y eso sí, eso va a ser así. El pan, fíjense, es uno de los alimentos más antiguos, dice aquí, y sin embargo, todavía, ¿verdad? Por eso está la Bimbo como está, ¿verdad? Sí, mientras el hombre sienta hambre, querrá pan para su cuerpo, y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, entonces querrá la Biblia. Es necesaria. Bueno, también hablamos de su extraordinaria preservación frente a la persecución y la oposición de la ciencia. Miren, se ha intentado muchas ocasiones, no tengo el número exacto, pero usted lo puede investigar, de erradicar la Biblia, de destruir, ¿verdad?, este precioso libro, esta obra. Se ha intentado alterar, pero hasta el día de hoy Dios ha tenido cuidado de su palabra y ha preservado las verdades que Dios nos enseña intactas.
hasta el día de hoy. Demos gracias que podemos recibir la palabra de Dios, amén. Yo sé que a lo mejor quisiéramos escuchar una plática motivacional. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos redarguya, que nos instruya, que nos constriñe, que nos va a cortar más que una espada de dos filos para que el carácter de Cristo sea formado. Y bueno, Dios ha preservado a lo largo, es increíble cómo se ha preservado. Casi hay muchas obras, fíjense, hay muchos escritos perdidos de muchos personajes. De hecho, se duda de la existencia de algunos filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles por falta de evidencia escrita. Pero la gente les quiere más a ellos que la Biblia, siendo que hay más evidencia de escritos preservados del Nuevo Testamento que de todos los filósofos griegos antiguos. Eso es una evidencia abrumadora y aplastante. ¿Cómo no confiar? ¿Verdad? Pero bueno. Y bueno, sus muchas profecías cumplidas, al ser la palabra de Dios, es verdad, es verdadera, es fiel. Y las profecías del Mesías se cumplieron en Jesús. Y todo lo que sus profetas hablaron también se cumplieron. Todo lo que los profetas predicaron al pueblo se cumplió. Y se siguen cumpliendo. La palabra de Dios verdaderamente es veraz. Y bueno, algo que ya nos concierne a nosotros es que podemos al leerla sentir que es inspirada. Hay una corriente que cree, en este caso de la Iglesia Católica Romana, lo tengo que decir, que la Iglesia determina la reverencia que se le debe dar a la Iglesia, o a la Escritura, perdón, que la Iglesia debe determinar qué es verdad y qué no es verdad, pero en realidad es al revés. La Iglesia no debe decir qué es lo que debe enseñar la Biblia. La Biblia dice qué es lo que debemos creer y enseñar como la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento. Miren, Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo, y de igual manera su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sido sellada por el testimonio del Espíritu. Todos hemos experimentado que cuando hacemos lo que Dios nos dice, como Dios nos pide, en el tiempo y forma que Dios nos pide, hemos podido ver los resultados que Dios nos promete si hacemos las cosas como Él nos pide. ¿Sí o no? ¿Alguna vez han perdonado a alguien? ¿Cómo se ha sentido eso? Esto viene de parte de Dios. ¿Alguna vez hemos ido a arreglar las cosas con una persona? ¿Alguna vez hemos confesado un pecado delante de Dios? ¿Cómo eso ha impactado nuestra vida? Dios cumple lo que promete, pero los que no cumplimos somos nosotros, ¿verdad? El mismo Espíritu que habló por los profetas debe entrar en nuestro corazón para convencernos, y esos que comunicaron fielmente el mensaje y todo lo que Él les dio. Sí, hermanos, Dios nos va a hablar a través de su palabra y el Espíritu Santo nos va a testificar, nos va a ir ministrando de lo que dice. Es asombroso cómo estas verdades pueden transformar la vida de una persona. Cuando uno cree, se acerca con una actitud humilde y hace lo que Dios le pide, es increíble los cambios que puede hacer. Ni ninguna terapia, ni ninguna medicina, nadie ni nada puede aliviar y transformar la vida y el corazón de una persona como lo hace y lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo la palabra de Dios. Dios nos hace libres, hermanos. Dios nos purifica a través de su palabra, Dios nos vivifica, nos edifica, pero hay que ir, ¿verdad? Hay que creerla. Esa es la bendición que tenemos, en ese sentido, tristemente lo digo, con aquellos que no. La gente que no tiene a Dios en su vida va al doctor, al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que la medicina es del diablo, pero ponen toda su fe y toda su esperanza ahí, pero Dios en su palabra nos ayuda a evitar llegar a esos finales horrorosos, pero tenemos que ser obedientes, ¿sí o no? Entonces, este es nuestro asunto y el que debemos establecer, que aquellos que han creído anteriormente, o que aquellos que han creído anteriormente, enseñados por el Espíritu Santo, confían firmemente en las Escrituras. Como decíamos a veces, yo puedo dudar de todo y de todos a mi alrededor. Yo puedo dudar de la receta del médico, a lo mejor le dieron el certificado allá en Tepito, ¿verdad? Ya ves que ahorita están bien tremendos. A lo mejor ni siquiera es verdaderamente un doctor, es alguien que tiene ahí, que se compró un certificado medio chafa y anda ahí. Yo puedo dudar de esa receta, pero yo no
puedo dudar de la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy todo lo que Dios me ha enseñado es verdad y se cumple. Nos podemos equivocar y nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Bueno, y que las Escrituras con su propia evidencia y no se las debe sujetar legalmente a pruebas y argumentos, sino que obtienen por el testimonio del Espíritu esa confianza que merecen. Que es bastante claro para nosotros que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a veces se tiende a aducir evidencia externa con respecto a la exactitud de las Escrituras y el hecho de que son dignas de confianza? Bueno, nosotros lo hacemos y ellos también de alguna manera nos estará hacerlo primeramente por esto, no con el objeto de creer que son la verdad, porque ya lo creemos, sino porque percibimos que son la verdad. Esto que creemos también lo tenemos que enseñar. En segundo lugar es porque es natural inspirar y ser capaz de señalar la evidencia o prueba exterior de lo que uno interiormente cree. Y finalmente, estas pruebas suministran medios concretos, por así decirlo, por los cuales podemos expresar la convicción de nuestro corazón mediante las palabras y de esa manera cumplir nuestra responsabilidad como creyentes en Dios y en su palabra. Como dijo Pedro, ¿se acuerdan ahí en 1 Pedro 3:15? Sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y luego dice, y estad firme, siempre preparados para presentar lo que enseñamos los sábados, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si la Biblia creemos que es verdad, tenemos que también aprender a enseñar y a exponer por qué creemos que es verdad, cuál es la evidencia que a lo mejor alguien que no cree no puede ver, pero que le podemos mostrar acerca de por qué creemos que la Biblia es verdad. Tal vez no crea, o a lo mejor sí se convence, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que darnos el tiempo para prepararnos. ¿Cómo le podemos explicar a nuestro vecino que no es creyente que lo que la Biblia dice es verdad? Bueno, pues mira, te invito un día a la iglesia, vamos, o aquí en mi casa te invito para que, mira, y bueno, un día puede pasar algo ahí, Dios puede alcanzar a esa persona. Pero bueno, es nuestra tarea. Pero ¿qué pasa si nos preguntan, a ver, ¿por qué crees que la Biblia es verdad? Ay, pues porque está en español. Bueno, pues no, hermanos. O sea, esa no es una defensa apropiada de la palabra de Dios. Tenemos que ser responsables como cristianos. A lo mejor usted dice, hermano, yo aquí, la verdad, mente de teflón, no se me pega nada. Bueno, nosotros dependemos de Dios, ¿sí o no? De las fuerzas que Dios nos da, de la guía del Espíritu Santo. Y si nos ponemos con la actitud correcta delante de Dios para glorificar a Dios, créanme, Dios nos capacita, hermanos. Es en serio, Dios nos capacita. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? De lo más necio y menospreciado escogió Dios. O sea, aquí no hay estrellas del mundo, o estrellas de la iglesia, perdón. Aquí tenemos que aprender a hacer luz para el mundo, no estrellas de la iglesia. Entonces, no es para presumir talentos o capacidades, es por alguna razón muy importante, para poder hacer luz, para poder ser esa sal. No nos podemos escudar en que no se me pega nada. No se preocupe, el resistor del Espíritu Santo pega más, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más la disciplina, ¿cuántos dicen amén? Entonces no hay que ir confiando en nosotros, porque si nos acercamos, ay, todo se me olvida, menos pagar el Netflix, ¿sí o no? Bueno, pues seamos honestos delante de Dios, y miren, Dios nos ayuda, si realmente nos vamos a ser honestos, hay que aprender a ser honestos delante de Dios, Dios nos ayuda. Bueno, para no perder más tiempo, fíjense, vamos a hablar un poco de por qué creemos que demuestran ser inspiradas. Aquí hay 3 tipos de evidencia, ¿ok? La evidencia histórica, la interna y la experimental. Vamos a explicar esto. Vamos a hacer una analogía y vamos a aplicar lo que hemos dicho aquí. Miren. Imagina que recibes un misterioso paquete que asegura contener la solución a un enigma. Para demostrar la autenticidad de esa solución, consideramos 3 tipos de evidencia. Primero, la histórica. Esto quiere decir, alguien te cuenta que este paquete ha sido transmitido a lo largo de generaciones como respuesta al enigma. Un enigma es como un misterio o algo que nadie ha descubierto, ¿ok? La cadena de testimonios proporciona una base histórica sólida, porque mucha gente que testifica de que esto es verdad. Similar a como la historia respalda la autenticidad de ciertos documentos. Acuérdense que también en historia, los historiadores y los arqueólogos, mucha de la evidencia también la toman seria de los testimonios, ¿ok? De los testimonios.
La evidencia interna, bueno, pues al abrir el paquete encuentras pistas que concuerdan y que conectan de manera coherente. Cada parte del contenido encaja, revelando una lógica interna y conciencia y consistencia comparable a una coherencia interna de un texto bien construido. Esta evidencia habla de que lo que compone en este caso, a este paquete o en esta analogía, la evidencia interna nos muestra cómo está bien elaborado, no hay cosas ilógicas, no hay cosas raras. Y la evidencia experimental, finalmente decides probar la solución. Al aplicarla observas los cambios reales y positivos en tu situación. Este impacto práctico y transformador es la evidencia experimental, similar a cómo la aplicamos en los principios bíblicos, puede tener un impacto positivo en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la Biblia? Vamos a aplicar esta analogía. Miren, cuando aplicamos esto, vamos a cambiar ahora los elementos. En vez del paquete, vamos a imaginar que en realidad nos dan una Biblia. Ahora ya no es un paquete misterioso, es una Biblia. ¿Cómo podemos entonces ir comprobando que es verdad? Pues bueno, siguiendo el orden de lo que explicamos, vamos a hablar de la evidencia histórica. La Biblia ha sido transmitida a lo largo de los siglos, respaldada por un rastro histórico de manuscritos, de traducciones y testimonios que destacan su autenticidad y continuidad a través del tiempo. Mucho se ha querido desmentir, ¿verdad?, de los evangelios, de Pablo, de todo, pero hasta ahora el consenso general, en el sentido de que el acuerdo común en los historiadores serios es que Jesús de Nazaret existió, o al menos ellos lo postulan de esta manera, un personaje con el nombre de Jesús de Nazaret realmente existió. Ningún historiador serio cuestionaría este hecho histórico porque hay una evidencia aplastante. O sea, si que usted mira que alguien ahí anda publicando en Facebook, no, Jesús no existió, una mentira, y empiezan con unos, no ha leído nada en absoluto, porque aún historiadores ateos, es porque tienen que ser fieles a los datos, a la evidencia, están en acuerdo que Jesús de Nazaret, al menos para ellos, aunque para nosotros ya sabemos que es más que eso, como personaje histórico verdaderamente existió, y hay mucha evidencia, los escritos, los testimonios, las historias, con evidencias extrabíblicas, es decir, que no son escritos de la Biblia, que comprueban la existencia de Jesús, que tuvo discípulos, que murió y que resucitó, y bueno, pues ya lo demás ya sabemos, ¿no? Ahora, la evidencia interna, bueno, al explorar la Biblia descubrimos una coherencia interna sorprendente a pesar de haber sido escrita por diferentes autores en diferentes contextos históricos. Y esto es algo bien interesante. Los temas, mensajes y propósitos se entrelazan de una manera única, revelando una unidad que va más allá de la diversidad de los libros. Es algo verdaderamente asombroso cómo la evidencia interna de la Biblia, cuando uno lee, todo está perfectamente conectado, y cómo los temas, los pasajes paralelos arrojan más luz acerca de un tema. No hay pierde en ese sentido. Podemos aprender mucho de un tema, porque está perfectamente conectado, y esto obviamente pues es una obra divina. Y la evidencia experimental, cuando aplicamos los principios y enseñanzas de la Biblia a nuestra vida diaria, experimentamos transformaciones significativas. Las personas encuentran consuelo, orientación moral y propósito, lo que refleja un impacto práctico que respalda la validez de la Escritura como guía divina. No hay sociedad, no hay familia, no hay núcleo social que se mantenga en la historia más que aquellos que han decidido apegarse a los principios de la Biblia. En un punto, cualquier sistema humano para gobernar se termina corrompiendo, se termina acabando, pero aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios consiguen lo que Dios les promete y permanecen en la voluntad de Dios. Ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando cuando Josué conquistó la tierra y entraron a la tierra prometida? Josué hizo lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó? Dios les dio lo que les había prometido, la tierra, ¿sí o no? Canaán. ¿Qué hubiera pasado si Josué se hubiera ahí? No, es que no, está muy feo por ahí, Señor. Y si mejor le damos por acá, no, es por aquí. Y entraron. ¿Y se acuerdan el dicho o las palabras de Josué inspirado por Dios que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¡Qué tremendo! Él lo podía decir porque él había vivido de primera mano y había experimentado
cómo la palabra de Dios es verdad. Él vio las plagas de Egipto. Josué vio cómo Dios preservó y mantuvo al pueblo en la travesía del desierto. Con tanto, yo creo que la mayoría sí no creyó, pero al menos él, hablando específicamente de él, viendo todo eso, él podía estar seguro de que lo que Dios le pidiera, eso era lo que se tenía que hacer. Pero a veces nosotros viendo, ¿verdad? Y a veces casi que Dios se nos aparece, andamos ahí con nuestras cosas. Pero bueno, todo lo que la Biblia nos enseña es verdad y es lo que tenemos que creerlo y es lo que tenemos que vivir. Y vamos al último punto, vamos a hablar un poquito acerca de la inerrancia y de la infalibilidad de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia, aquí lo voy a hacer un poquito corto, porque este sería un tema aparte, pero lo quise incluir aquí porque en esencia, de una manera resumida, esto lo explica bastante, esto lo podemos explicar de esta manera bastante bien y bastante precisa, porque pues bueno, aquí en una clase más avanzada podríamos ir a examinar pasajes más a profundidad de historia, pero como el propósito de este curso es tener todas las bases, lo vamos a hacer de esta manera, amén. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la infalibilidad y la inerrancia. ¿Alguna vez habían escuchado estas palabras? Yo tampoco. Miren, aquí aprendemos mucho. Miren, las Sagradas Escrituras en cuanto a palabra inspirada de Dios, con autoridad testificada de Cristo, puede apropiadamente llamarse infalible e inerrante, aunque a veces pudieran ser usadas estas palabras como sinónimos, es decir, que significan lo mismo. Hay una diferencia. Estos términos negativos tienen un valor especial, pues resguardan explícitamente verdades positivas cruciales. ¿Qué es la infalibilidad? Infalible se refiere a la cualidad de no desorientar ni ser desorientado, y así resguarda en términos categóricos la verdad de que la Escritura es una segura, cierta y confiable norma o regla y guía en todo orden de cosas. Eso es infalible. En ese sentido, no falla en todo lo que enseña. Son verdades completamente seguras, no hay engaño, Dios no tiene una doble intención, nunca, Dios no es así, Dios no es como nosotros. La Biblia es infalible, no hay error, no nos desorienta, no nos va a llevar a hacer cosas ilógicas ni incongruentes, aunque el mundo así las interprete, ¿verdad? Porque luego nos dicen, ay, te la pasas en iglesia, que no haces otra cosa. Bueno, el mundo no sabe ni cómo se llama, hermano, así que esas críticas, pues, ni modo, es parte de ello. Entonces, pero la Biblia nunca nos va a enseñar a hacer cosas ilógicas o raras o nada de eso. O dígame usted, ¿aquí alguna vez le hemos enseñado que para poder entrar tiene que llegar flotando? A ver, ¿sí o sí? No, ¿verdad que no? O que venga hablando en hebreo cuando apenas andamos ahí hablando el español. No, ¿verdad? No andamos diciendo ese tipo de cosas porque la Biblia nos enseña un orden en el que se hacen las cosas. Bueno, es inerrante, de manera similar, fíjense, inerrante significa la calidad de estar libre de toda falsedad o error, y así resguarda la verdad de que la Sagrada Escritura es plenamente veraz y fiable en todas sus aseveraciones. No hay errores, no hay falsedades en la Biblia, en la palabra de Dios, todo es real, todo es verdad también, y todo lo que la Biblia dice acerca de Dios mismo, acerca de cualquier tema, eso es y nada más. Como decíamos en la primera o en la segunda clase, ¿se acuerdan? Donde la Biblia guarda silencio, nosotros querer ir más allá de nuestros propios límites es lo que ha ocasionado muchas sectas, proselitismo, etcétera, etcétera, cosas que solamente han creado o han distorsionado la imagen de Dios y de la iglesia, y nosotros eso lo tenemos que cuidar de evitar y caer en eso. Sin más que agregar, hermanos, esto es lo que tenemos que creer. Amén. La Biblia, en cuanto a su evidencia de ser inspirada, no tiene errores, no tiene fallas, tiene toda la evidencia de ser inspirada, toda la apariencia. Lo podemos comprobar muchas veces, una y otra vez, ir a la palabra de Dios, a lo que se nos dice, lo que leemos, lo podemos creer confiadamente. Y verdaderamente todo lo que hagamos o todo lo que nos propongamos hacer, a creer, incluso a planear, cuidemos de no estarnos saliendo de lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuidemos de que mis ideas, mis intenciones, mis motivaciones, mis planes, mis proyectos, mis palabras y mis acciones
no se estén saliendo de lo que la palabra de Dios me enseña, a cómo debo comportarme, a cómo debo conducirme, a todo ese tipo de cosas. Nunca, nunca por ninguna razón confiemos más en nuestras capacidades que en todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Bueno, entonces ahí está, esta es la clase de hoy. Gracias a Dios damos porque pues pudimos terminar. Ahí está en el grupo el archivo. Yo le aconsejo que lo impriman, porque a lo mejor ahí lo puede perder o estarlo leyendo en el celular. Primero, pues lo puede distraer y segundo, le puede dañar la vista. Imprímalo, repásenlo y bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a estar terminando el día de hoy. Si Dios permite, nos vemos este sábado, punto de las 5:30 para iniciar todos juntos para alabar a Dios y pues ya empezar la enseñanza en punto de las 6 de la tarde. Amén. Bien, pues vamos a orar para estar cerrando. No sé si vaya a haber algo más ahí, ¿no? Entonces vamos a orar para estar, y Dios permite, nos vemos este sábado, hermanos, y el domingo, ¿verdad? Para celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte, como siempre y cada día lo hacemos. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos ha permitido estar aquí. Sabemos y nos vamos muy confiados, Padre eterno, que su palabra es verdad, es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Padre, tu palabra ha llegado a donde ningún ser humano ha podido llegar, a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser. Y lo hace de una manera muy especial, de una manera en que solo tú puedes llegar, con esa ira, amor y justicia que nos convence de nuestros pecados. Yo te ruego, Padre eterno, que siempre que nos presentemos delante de ti a leer tu palabra, a estudiarla, a meditarla, verdaderamente en nuestro corazón esté el deseo de que tú cada día gobiernes más en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias, en esta congregación, Padre. Porque tu palabra lo es todo, Señor. Es lo que tú nos has dejado para vivir. Ayúdanos a verdaderamente valorar, a amar tu palabra, a amar tu santidad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, en quien tenemos y a través de tu palabra aprendemos que tenemos la redención de nuestros pecados, de nuestras almas, la salvación eterna, Señor. Ayúdanos con bien a nuestros hogares, guárdanos de cualquier falla en el camino, de nuestros vehículos, abuso de poder por parte de nuestras autoridades, que eso a veces es muy común. Ayúdanos a comportarnos diligentemente, como tu palabra nos enseña, con mansedumbre, paciencia y templanza, para no caer en prácticas deshonestas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.